Primero comenzaremos con el informe de investigación, el cual será sobre el gran éxito de Twitter y del llamado microblogging. Su grupo de desarrollo ha sido contratado para desarrollar un software que facilite la gestión de varias cuentas de Twitter de manera simultánea, ya que los clientes existentes en el mercado únicamente permiten gestionar y visualizar los mensajes de una sola cuenta a la vez. De manera general, se desea que el software contenga los siguientes requisitos: mostrar mensajes en una timeline, crear mensajes, responder o republicar un mensaje, mostrar perfil, actualizar perfil y los mensajes, mandar mensaje directo a un usuario, gestionar errores, abrir una URL, seguir a un usuario, dejar de seguir a un usuario, gestionar el estado de los mensajes y realizar búsquedas. Todos estos requisitos los podemos encontrar recogidos en la siguiente tabla, la cual tiene un código y un nombre para cada requisito y una descripción de cada uno. Ahora vamos a explicar el diagrama de casos de uso. En este diagrama vemos como el actor principal de la aplicación, el usuario, se comunica con varios casos. Uno de ellos es mostrar timeline, que se refiere a enseñar por pantalla los mensajes. De él extienden dos casos de usos más particulares, que son mostrar todos los mensajes y mostrar el perfil de un usuario. Siempre que se muestra el timeline, se muestran las imágenes de perfil de los autores de los tweets. Por eso se relacionan con un include. Una vez en el timeline, se pueden realizar varias acciones, todas ellas relacionadas con un include. Agrupar por, que clasifica los tweets siguiendo un criterio específico. Marcar un tweet como leído. Enviar un mensaje directo. Responder o retuitear y abrir un vínculo URL. Dentro del perfil de otro usuario, el actor principal puede decidir seguirle o dejar de seguirle. Tanto para esto como para enviar un mensaje directo o crear un tweet, es necesario haber elegido una cuenta de las que ya están registradas. Para elegir una cuenta, primero tienes que haberla añadido, como se ve con los includes. Del caso de uso, gestionar cuentas, extienden borrar cuenta y añadir cuenta. Responder o retuitear es un caso de uso extendido de crear tweet. También se puede añadir un vínculo URL a la hora de crear un tweet. Tanto en este caso de uso como en el de abrir un vínculo URL se relacionan con el actor tinyURL. A su vez, el actor Twitter está relacionado con todos los casos de uso que requieren que se envíen o reciban datos del servidor de Twitter. Seguiremos con la priorización de los casos de uso. Hemos dividido en 5 columnas la tabla, donde la primera columna contendrá los requisitos necesarios. En la segunda columna, la importancia lineal de cada negocio, con una ponderación de 0,6. En la tercera columna tendremos las funciones complejas con una ponderación de 0,2. Y en la cuarta columna, el impacto en el diseño también con una ponderación de 0,2. Estas tres últimas columnas las hemos valorado entre 0 y 5 dependiendo de nuestra valoración. Finalmente, en la última columna tendremos el total, que sería una media ponderada. Aquí podemos ver, como bien he dicho, las ponderaciones asignadas a cada columna. Y, además, definimos 3 iteraciones, teniendo en cuenta la priorización. En el primer ciclo tendríamos los requisitos más importantes, los que más prioridad tienen. Y como se observaba en la tabla, son mostrar mensajes en una timeline, seguir usuario, borrar usuario y mostrar perfil. En el segundo ciclo tenemos responder o republicar un mensaje, gestionar errores, realizar búsquedas, crear mensajes y mandar mensaje directo a un usuario. Finalmente, en el tercer ciclo están los requisitos: abrir URL, gestionar estado de los mensajes y actualizar perfil y mensajes. Ahora seguiremos con el diagrama de casos de uso expandido. Comenzaremos con la iteración draft. Los actores principales serían el usuario. No hay ni secundarios ni externos. La precondición es que el usuario debe tener una cuenta de Twitter. La poscondición, que el usuario ha completado la acción que deseaba hacer. El flujo básico. Primero, conectarse a Twitter mediante una cuenta. Mostrar los mensajes de los usuarios en una timeline. Seguir a un usuario determinado. Eliminar a un usuario determinado. Y por último, mostrar el perfil de un usuario que ha escrito el mensaje. Flujo alternativo.
Error al conectarse a Twitter. Error al mostrar el perfil de un usuario. Error al mostrar los mensajes en la timeline. Error al seguir a un usuario. Y error al dejar de seguir al usuario. Todos ellos deberían de mandar un mensaje de aviso al usuario. La lista de tecnología sería la utilización del Firefox. Y la frecuencia, cada vez que alguien hace uso de la aplicación. Interacción 1. Mostrar perfil. Descripción. El usuario puede visualizar los perfiles y mensajes de otros usuarios. Precondición. El usuario debe tener una cuenta de Twitter. Postcondición. El usuario ha visualizado el perfil de otro usuario. Flujo básico. Conectarse a Twitter mediante una cuenta. Petición de visualización de perfil. Flujo alternativo. Error al conectarse a Twitter. Error al mostrar el perfil de un usuario. Y los dos deberían de mandar un mensaje de aviso al usuario. Tecnología Firefox. Y frecuencia cada vez que alguien hace uso de la aplicación. Mostrar timeline. Descripción. Se muestran por pantalla los tweets y mensajes directos más recientes de todas las cuentas vinculadas a la aplicación, mostrando para cada uno de ellos el usuario que lo ha escrito, así como su foto perfil. Precondición. El usuario debe tener al menos una cuenta registrada en Twitter. Postcondición. Se han mostrado en pantalla los tweets y los mensajes directos más recientes a todas las cuentas vinculadas a la aplicación. Flujo básico. El usuario se encuentra en la pantalla principal. La aplicación pide a Twitter los mensajes. Twitter envía los mensajes a la aplicación y por último se muestran los mensajes en pantalla. Flujo alternativo. Se produce un error al recibir alguno de los mensajes o se produce un error al cargar alguna imagen de perfil. En ambos habría que mandar un mensaje de aviso al usuario. Tecnología Firefox. Frecuencia. Cada vez que el usuario accede a la aplicación, refresca el timeline, realiza una búsqueda o visualiza el perfil de un usuario. Seguir usuario. Descripción. El usuario marca a un segundo usuario en Twitter para que sus mensajes se muestren en su timeline. Precondición. El usuario debe de tener al menos una cuenta registrada en Twitter y no estar siguiendo todavía al segundo usuario, además de estar visualizando su perfil. Postcondición. Todos los tweets que realice el segundo usuario de ahora en adelante se mostrarán en la timeline del primero. Flujo básico. El usuario accede al perfil del segundo usuario. El usuario hace clic en el botón Follow. Se envía la información a Twitter. Twitter envía un mensaje de confirmación a la aplicación y se muestra un mensaje al usuario. Flujo alternativo. Se produce un error y no se recibe el mensaje de confirmación. Entonces se mostraría un mensaje de error al usuario. Tecnología Firefox y frecuencia cada vez que el usuario pulsa el botón Follow en el perfil de otro usuario. En cuanto al diagrama de secuencia general del sistema, lo realizamos de la iteración draft. En este diagrama representamos todos los casos de uso descritos como una interacción entre el usuario, Twitter, que es la interfaz, y el sistema que gestiona todas las acciones. Cuando el usuario quiere realizar alguna acción, manda una petición a través de la interfaz. La interfaz se la envía al sistema, y ahí es donde se comprueba si la petición se puede realizar o no. Si el sistema determina que la operación requerida se puede ejecutar, la ejecuta, y manda un mensaje al usuario a través de la interfaz. Sin embargo, si el sistema no es capaz de procesar la petición, debido a un error cualquiera, envía un mensaje al usuario a través de la interfaz notificándole del error. En el desarrollo de contratos de operación no se aplica ninguno. Continuamos con el modelado del diagrama de clases. Comenzamos con la clase mensaje. Como atributos tenemos texto, que sería el mensaje, URL, si hubiera alguna, autor, el usuario que lo ha escrito, y la fecha y la hora. Las operaciones que tiene esta clase son GoToURL, que si hubiera alguna nos redirigiría a ella, convertir URL, que transforma el formato a TinyURL. Esta clase se relaciona con otras clases, como son URL, que es la clase que en sí convertiría el formato y redirigiría a la URL, y con la clase usuario, que serían los datos de este mismo. Ambas clases están relacionadas con una agregación,
Es decir, que los mensajes tienen un usuario y pueden tener URLs. El mensaje también está relacionado con mensaje directo y tweet por medio de una generalización. Tweet a su vez se relaciona con respuesta y retweet por otra generalización. Por último, mensaje se relaciona con cuenta, de forma que para enviar un mensaje necesitas una cuenta. La clase cuentas guarda en un array donde están todas las cuentas creadas y las gestiona. El timeline guarda como arrays todos los tweets y los mensajes directos y permite todas las operaciones que se necesitan para los tweets o mensajes. Por último, tenemos la clase perfil, la cual tiene un usuario que es el propietario del mismo perfil y muestra si sigues a ese usuario o no. Esta clase hereda de timeline para que se puedan gestionar los tweets del perfil. En los tres diagramas de secuencia siguientes, mostrar perfil, mostrar timeline y seguir a un usuario en el primer ciclo, el modelado del diagrama se realiza de la misma forma que en el de secuencia del sistema completo. Terminaremos con dos diagramas de estados. El primero de la clase timeline. El diagrama empieza cargando los tweets. Cuando se reciben los tweets, muestra los mensajes por pantalla. Pero si el usuario quiere actualizar los tweets, con la función actualizar, se volverían a cargar los tweets y estos llegarían otra vez a recibirse mostrando los mensajes. Una vez estás mostrando los mensajes, puedes agrupar todos los mensajes y puedes publicar un tweet. Si seleccionas un tweet de los mensajes mostrados, llegas al estado viendo un mensaje, en el cual puedes o responder a este tweet, retuitearlo, enviar un mensaje directo al usuario, marcar el tweet como no leído o marcar el tweet como leído. Y si seleccionas el tweet, volverías a mostrar todos los mensajes. Si mostrando los mensajes vas a ver un perfil, o viendo un mensaje vas a ver un perfil, todos los estados terminarían. Lo mismo pasaría si se cerrara la aplicación. Estés donde estés, terminaría el diagrama de estados. Y si estás viendo un mensaje y quieres que tiene una URL, te llevaría a la URL del mensaje mediante la función goToURL y terminaría también. Continuaríamos con responder tweet. El diagrama empezaría con que el usuario selecciona la opción a responder. Se abriría un cuadro de texto, que sería un estado, donde el usuario escribiría. Una vez se escribe todo, se comprueba si hay alguna URL. Si la hubiera, se convertiría al formato mediante la función convertir URL. Si el usuario decide publicar el tweet, lo publica mediante la función publicar tweet y se llegaría al estado de que el tweet se está preparando para enviar. Una vez aquí, se añadirían los datos del tweet, es decir, el autor, la fecha, la hora y el destinatario del tweet. Entonces tendríamos ya el tweet preparado para publicarse. Solo quedaría enviarlo a Twitter. Una vez se envía a Twitter, llegaríamos al estado publicado. Se quedaría en este estado siempre, porque el tweet no se borra. Con esto finalizaríamos la presentación del trabajo de Twitter, realizado por Javier Díez Zunzarren, Marta Elizagaray Aldave, Aisea Martín Alzueta y Javier Morala Martínez.